Hasta aquí repetí por 4 veces, son 5 por 4, 20 nudos. A partir de aquí ya no vamos a ir torciéndolo. Vamos a ir haciendo una por arriba y una por abajo, pero como ahorita terminamos con esta parte de arriba, entonces ahorita vamos a poner el hilo por la parte de abajo y este por la parte de arriba, y en el hilo de en medio vamos a ir poniendo la bisutería que ya le habíamos dado forma aquí. Mira, este va por debajo, este por arriba. Ahí quedó. Ahorita este fue el que hicimos por la parte de abajo, ahora toca por la parte de arriba. Lo que no quiero es que vayan quedando torcidas las piedritas. Ya cuando terminemos de poner las piedritas vamos a continuar otra vez con el torcido. Entonces quedamos que ahora sí va aquí arriba. Y vamos a poner otra. Realmente aquí ustedes van a ir colocando la bisutería de su elección. Y nada más es un tramo para la parte de arriba de la mano. Yo nada más lo estoy haciendo, hagan de cuenta, de aquí. No lleva toda la pulsera, nada más una parte. A ver, ahora toca por arriba. Vamos a colocar otra hojita. Y pues yo no soy experta en esto, pero por eso las hice así. Digo, a lo mejor ustedes tienen otra forma de hacerla. Es ya como ustedes lo quieran hacer también, como quieran y como ustedes sepan hacerlo. Yo pues lo hice así también para no desperdiciar el material. Hay que jalarla. Ajustamos. Y bueno, van a continuar colocando la bisutería de su elección. Les decía yo nada más estoy abarcando de aquí, aquí, y si quieren al centro. Voy a ver si queda esta mariposita. Creo que sí me gustaría ponerla ahí al centro. Lo checo, si no nada más lo dejamos con la pura bisutería. Creo que se ve bonito así nada más con esto. Vamos a continuar y regresamos para el remate.